En algún punto del cielo nocturno, donde la oscuridad parece un océano inmóvil, descansa una figura inmensa que respira en silencio. A simple vista es apenas una mancha difusa, un soplo de luz suspendido sobre la nada. Pero en realidad, lo que observamos es una ciudad cósmica tan vasta que desafía toda medida humana. Su nombre es Andrómeda. Su luz, tenue pero constante, comenzó a viajar hacia nosotros hace más de 2 millones de años. Cada fotón que llega a nuestros ojos partió antes de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra. Lo que vemos esta noche es un mensaje del pasado, un susurro de estrellas que ya no existen o que quizás brillan de otra forma, y sin embargo su eco sigue viajando por el vacío, cruzando distancias inimaginables para llegar hasta vos. Imagina por un momento esa inmensidad, cientos de miles de años luz extendiéndose en espirales de polvo y gas, girando lentamente en la negrura del espacio. Dentro de esos brazos de luz nacen nuevas estrellas, mientras otras envejecen, colapsan y se apagan, dejando rastros dorados en la materia que las rodea. Cada punto brillante allá lejos es un sol, con su propio ritmo, su propio color y su propio destino. Andrómeda no es solo un punto en el firmamento, es nuestro reflejo, una compañera lejana que viaja hacia nosotros, atraída por la gravedad del mismo modo en que dos hojas flotan hacia el centro del mismo remolino. En miles de millones de años, ambas, la Vía Láctea y Andrómeda, se encontrarán en un abrazo lento, tan majestuoso como inevitable. De ese encuentro nacerá una nueva galaxia, una fusión de luces y tiempos, un testimonio de que el universo nunca se detiene. Si estás escuchando esto ahora, deja que tu respiración se acomode al ritmo de esa danza. Inhala despacio. Sentí como el aire entra como si fuera el polvo estelar que alguna vez formó planetas. Exhala con calma. Todo lo que sos, cada átomo que te compone, alguna vez perteneció a una estrella que también ardió en el silencio del cosmos. Andrómeda, la vecina más grande y cercana a nuestra Vía Láctea, está a poco más de 2 millones de años luz. En la escala del universo, eso es apenas una caricia de distancia. Su cercanía la convierte en una ventana privilegiada, un espejo que nos muestra cómo se ve nuestra propia galaxia desde afuera. A través de los telescopios, su estructura se revela con nitidez. Un disco de luz dorada atravesado por senderos de polvo, que se enroscan hacia un corazón brillante. Cada fotografía de Andrómeda es una postal del orden cósmico en su máxima expresión. Un equilibrio entre el caos y la armonía, entre el nacimiento y la extinción. Observarla es como mirarnos a nosotros mismos en el futuro, una versión agrandada de lo que somos, un recordatorio de lo efímero y lo eterno a la vez. Durante siglos, los astrónomos la han estudiado con devoción, intentando descifrar sus secretos. Es una maestra silenciosa que enseña cómo crecen las galaxias, cómo se mueven las estrellas, cómo el tiempo teje su trama en la inmensidad. Y al contemplarla, entendemos que no miramos hacia afuera, sino hacia atrás, hacia un pasado que aún brilla. En su luz se esconde el registro de todo lo que fue. Soles que ardieron, planetas que giraron, nubes de gas que dieron origen a nuevas generaciones de estrellas. Cuando contemplas Andrómeda, no solo observas una galaxia, estás leyendo la historia misma del universo. Así comienza nuestro viaje de esta noche. Entre el sueño y el infinito, flotamos juntos en la quietud del espacio, dejando que la mente se apague lentamente mientras el cosmos sigue girando con su calma eterna. Dentro de los inmensos brazos de Andrómeda habitan más de 1 billón de soles, cada uno con su propio pulso, su propio tono de luz, su propia melodía silenciosa. Hay gigantes azules que viven con intensidad, ardiendo durante unos pocos millones de años antes de colapsar en explosiones que siembran oro, hierro y vida en el vacío. Y hay también pequeñas enanas rojas, humildes y constantes, que brillarán durante trillones de años, mucho después de que nuestra propia estrella se haya apagado. Esa danza de contrastes entre lo breve y lo eterno forma la esencia de la galaxia. Es su respiración. Su luz atraviesa el espacio y nos alcanza tras un viaje de 2 millones de años. Un viaje que comenzó cuando el mundo aún era un misterio cubierto de junglas y volcanes.
La luz que miras esta noche partió cuando no existían los humanos, cuando solo había sueños por venir. Si observas el cielo en una noche sin luna, lejos del ruido y de las luces de la ciudad, podés verla. Parece una nubecita tenue en la constelación de Andrómeda, una mancha blanquecina que flota entre el negro. Pero no es una ilusión, es el resplandor de incontables estrellas mezcladas en un solo destello. Los antiguos la miraban con asombro, sin saber si era una nube, un espíritu o el reflejo de los dioses. Hoy sabemos que lo que veían era una galaxia entera, un archipiélago de mundos imposibles que gira lentamente a través del tiempo. Durante siglos fue llamada la nebulosa de Andrómeda. Se creía que era un cúmulo dentro de nuestra propia Vía Láctea. Los telescopios de la época solo mostraban un resplandor difuso, una especie de bruma suspendida en el cielo. Y así permaneció el misterio. Hasta que, en la década de 1920, un astrónomo llamado Edwin Hubble apuntó hacia ella el telescopio más grande del mundo, en el Monte Wilson. Dentro de esa bruma descubrió un tipo especial de estrella llamada variable cefeida, cuyo brillo palpita en un ritmo exacto que permite calcular su distancia. Cuando hizo los cálculos, el resultado fue asombroso. Andrómeda no estaba dentro de nuestra galaxia, sino muy, muy lejos, a más de 2 millones de años luz. Aquella simple observación cambió todo. De pronto, la humanidad comprendió que el universo era inmensamente más grande de lo que había imaginado, que el cielo no era un solo océano, sino una multitud de mares infinitos. La nebulosa de Andrómeda se convirtió entonces en la galaxia de Andrómeda, y con ese descubrimiento el universo se abrió como un libro nuevo. Desde entonces, cada vez que alzamos la mirada hacia ese tenue resplandor, sabemos que no estamos solos en la vastedad, que allá afuera hay millones de galaxias más, cada una con sus soles, sus lunas, sus silencios, que somos parte de una trama infinita donde cada punto de luz es una historia que aún se está escribiendo. Y cuando pensamos en eso, en ese viaje de 2 millones de años que realiza la luz antes de tocar nuestra piel, todo lo demás parece calmarse. El tiempo, las preocupaciones, el ruido de la vida diaria, todo se desvanece. Lo único que queda es la respiración pausada del universo, un suspiro que nos alcanza desde el origen mismo del cosmos. Imagina esa luz cruzando la oscuridad. Atraviesa cúmulos de polvo, bordea estrellas extinguidas, roza planetas sin nombre. Nada puede detenerla. Y cuando finalmente llega a nosotros, se posa con delicadeza en tu mirada, trayendo consigo el recuerdo de un pasado tan antiguo que escapa a toda memoria. Así cada vez que miras el cielo nocturno y distinguís esa mancha difusa llamada Andrómeda, recordá que lo que estás viendo es el eco de un tiempo remoto. Es un fragmento de historia suspendido en el aire, y en ese instante vos también formás parte de ella. Ahora, inhalá lentamente. Sentí cómo el universo entra con el aire, y al exhalar, deja que todo se aquiete. El cosmos gira, las estrellas nacen y mueren, y vos, aquí y ahora, descansás bajo el mismo cielo que vio nacer esa luz. La luz que vemos de Andrómeda comenzó su viaje cuando el mundo era joven. Cada fotón que atraviesa el cielo nocturno es un viajero que partió hace más de 2 millones de años, cuando los primeros antepasados humanos apenas encendían hogueras sobre la Tierra. Es una travesía paciente, un hilo de energía que cruzó el vacío helado, esquivando polvo cósmico, nubes de gas y los restos de antiguas explosiones de estrellas. Cuando finalmente llega hasta nosotros, no solo trae su brillo, trae también la memoria de todo lo que vio. Esa luz es un mensajero del tiempo. Algunos de los soles que la enviaron ya no existen, colapsaron, explotaron, o se apagaron lentamente hasta convertirse en silenciosos enanos blancos o en agujeros negros ocultos en la sombra. Y sin embargo, su resplandor sigue moviéndose, intacto, como una carta que viaja por milenios. Observar Andrómeda es, en cierto modo, mirar hacia atrás en el tiempo, ver el pasado tal como fue, detenido en una imagen luminosa. Los astrónomos dicen que mirar al cielo es mirar historia, y Andrómeda es uno de los capítulos más antiguos y extensos de ese libro.
La luz que hoy entra en los telescopios comenzó su camino cuando los ríos de la Tierra aún trazaban otros cauces, cuando el hielo cubría los continentes y ninguna mente había imaginado lo infinito. Aquella distancia que parece imposible 2 millones de años luz no es solo espacio, es también tiempo acumulado. Es la paciencia del cosmos, su manera de enseñarnos que nada se pierde mientras siga viajando la luz. Aún así, Andrómeda no está quieta. Aunque desde aquí parezca inmóvil, suspendida como una joya en el firmamento, se mueve hacia nosotros con una velocidad asombrosa, más de 200 kilómetros cada segundo. No podríamos notarlo a simple vista, pero los científicos lo descubrieron al analizar el color de su luz. Está ligeramente desplazada hacia el azul, una señal inequívoca de que se aproxima. La mayoría de las galaxias del universo se alejan, estiradas por la expansión del espacio. Pero Andrómeda es una excepción. Viene en nuestra dirección, atraída por la gravedad de la Vía Láctea, como dos bailarinas cósmicas que giran lentamente la una hacia la otra, unidas por una fuerza invisible e inevitable. Su encuentro no será violento. Ocurrirá dentro de unos 4.000 millones de años, y se desarrollará tan despacio que ninguna civilización, por más avanzada que sea, podría verlo completo. A través del tiempo, los brazos espirales de ambas galaxias se estirarán y entrelazarán, hasta fusionarse en una sola forma luminosa, una nueva galaxia que los astrónomos llaman Milcomeda. Un nombre que suena como un suspiro del futuro, mezcla de nuestras dos casas estelares. Imagina ese futuro. Desde cualquier planeta que sobreviva, el cielo estará cubierto por arcos de luz, ríos de estrellas que cruzarán de un horizonte al otro. Los amaneceres nacerán bajo un firmamento repleto de soles. Será un espectáculo silencioso y lento, donde nada chocará realmente, pero todo cambiará de lugar. El universo escribe su historia con movimientos que no oímos ni sentimos. La gravedad es su tinta invisible, dibujando órbitas, deformando brazos, uniendo mundos que jamás se tocarán. Y dentro de esa inmensa coreografía, la Vía Láctea y Andrómeda son dos notas en la misma melodía. Quizás, cuando ambas se fundan en una sola, no haya nadie para verlo. O quizás, en algún rincón del cosmos, haya ojos nuevos, distintos, que observen el resplandor de esa unión y lo sientan como nosotros sentimos a Andrómeda esta noche. Con una mezcla de asombro y calma, con la certeza de que todo lo que empieza, algún día se transforma. Y mientras tanto, aquí, bajo nuestro cielo, la galaxia vecina sigue acercándose, muy despacio, como si quisiera recordarnos que nada en el universo permanece inmóvil. Todo fluye, todo se acerca o se aleja, pero nada deja de moverse jamás. Andrómeda viaja hacia nosotros, y nosotros giramos dentro de la Vía Láctea, mientras la Tierra sigue su órbita silenciosa alrededor del Sol. Y en esa danza infinita, en ese equilibrio de distancias y fuerzas, la vida sucede como una chispa en medio de la eternidad. Cuando los astrónomos observaron el cielo por primera vez con sus telescopios, vieron en Andrómeda algo borroso, una nube blanca suspendida en el vacío. Durante siglos creyeron que era solo una acumulación de gas dentro de la Vía Láctea, una especie de niebla luminosa entre las estrellas. Nadie podía imaginar que aquello era, en realidad, otra galaxia, una isla de luz más allá de la nuestra. Fue Edwin Hubble, a comienzos del siglo XX, quien descorrió el velo del misterio. Apuntó el telescopio más potente de su tiempo hacia esa bruma distante, y entre la neblina distinguió algo extraordinario: estrellas que latían con un ritmo constante. Eran las variables cefeidas, luces que se encienden y apagan siguiendo un compás predecible y cuyo ritmo revela su distancia. Aquel descubrimiento fue una revelación que cambió nuestra idea del cosmos para siempre. Hubble calculó que Andrómeda se encontraba a más de 2 millones de años luz, y en ese instante, la humanidad comprendió que nuestra galaxia no era el centro del universo, sino solo una más entre incontables otras. El cielo se volvió infinito. Esa certeza nos transformó. Comprendimos que el universo era un océano, y nosotros, una ola pasajera. La nebulosa de Andrómeda se convirtió en la galaxia de Andrómeda,
y con ella nació una nueva era para la astronomía. Ya no mirábamos un solo mundo, sino un cosmos entero repleto de otros soles, de otras historias, de otros posibles hogares para la vida. Desde entonces, cada vez que alguien alza los ojos al cielo y encuentra esa mancha lejana, repite sin saberlo el mismo gesto que cambió la historia del pensamiento humano. Porque esa mancha, esa luz apenas perceptible, es la prueba de que lo desconocido siempre estuvo ahí, esperando que alguien lo mirara con curiosidad. Y es que el universo no revela sus secretos a quien busca certezas, sino a quien se atreve a dudar. Hubble dudó de lo evidente, y gracias a eso descubrimos la inmensidad. La luz de Andrómeda sigue viajando. Tarda millones de años en llegar, y cuando la vemos, lo que observamos es su pasado. Lo que brilla ahora ante nuestros ojos ocurrió cuando la Tierra era otro mundo, cuando el clima, los continentes y las criaturas eran distintos. Es una ventana abierta al tiempo, un espejo donde se refleja la historia del espacio mismo. Cada fotón que nos alcanza trae consigo la huella de lo que fue. Muchos de esos soles ya se extinguieron, pero su luz todavía viaja, intacta, como si el universo se negara a olvidar. Observar Andrómeda es mirar una fotografía del pasado que aún no ha dejado de revelar sus colores. Pensá en eso un instante. La luz que toca tu rostro ahora comenzó su recorrido antes de que existiera la memoria, antes de que el lenguaje tuviera forma, antes incluso de que el cielo tuviera nombre. Y sin embargo llega. Cruza el vacío con una paciencia infinita. Es un recordatorio de que el tiempo no destruye, solo transforma. Las estrellas mueren, pero su luz sobrevive. Los mundos desaparecen, pero su energía sigue viajando. Quizás, en esa persistencia silenciosa, haya una lección para nosotros. Tal vez todo lo que hacemos, cada gesto, cada pensamiento, cada palabra deje su propia luz viajando por el universo. Una huella diminuta pero eterna, imposible de borrar. El universo, en su inmensidad, no se apura. Se expande con calma, sin prisa. Y en medio de ese movimiento lento y constante, nosotros existimos, pequeños, conscientes, mirando hacia arriba. Esta noche, mientras escuchás, recordá que esa galaxia que ves en el cielo no solo está allá afuera, también vive en vos. Porque los átomos que forman tu cuerpo nacieron en estrellas que alguna vez estallaron, igual que las de Andrómeda. Somos hijos del mismo fuego, viajando en diferentes direcciones, bajo la misma melodía cósmica. Deja que esa idea te acompañe un momento. Sentí su calma, sentí su equilibrio. El universo te contiene, del mismo modo en que vos contenés una parte de él. Aunque en el cielo Andrómeda parece inmóvil, su viaje hacia nosotros ya está en marcha. Cada segundo se acerca un poco más, moviéndose a más de 200 kilómetros por segundo. Esa velocidad es tan inmensa que cuesta imaginarla. Y sin embargo, en la escala del universo, es apenas un suspiro. No hay sonido, no hay viento, solo el lento desplazamiento de millones de soles, obedeciendo al llamado silencioso de la gravedad. Esa atracción invisible une a las dos grandes espirales de nuestro vecindario cósmico, la Vía Láctea y Andrómeda. Dos remolinos de luz, avanzando una hacia la otra a través del vacío. Cuando se encuentren, no habrá choque ni explosión. Ninguna estrella golpeará a otra, porque el espacio entre ellas es casi infinito. Será un encuentro de formas y trayectorias, un abrazo lento donde las órbitas se curvan, los brazos se estiran y la materia se reorganiza. Durante miles de millones de años, ambas galaxias se irán rozando. Primero se cruzarán como dos nubes luminosas que se entrelazan. Luego la gravedad tirará de nuevo y volverán a encontrarse, una y otra vez, hasta fusionarse completamente en una sola figura ovalada. Será una nueva galaxia, más grande, más brillante, más densa, y aunque ninguna civilización podrá verla de principio a fin, su transformación quedará escrita en el cielo. Los astrónomos ya la han imaginado. La llaman Milkomeda, una mezcla entre Milky Way y Andrómeda. Dicen que contendrá billones de estrellas, y que en su corazón los dos agujeros negros centrales se unirán, liberando una onda de energía que viajará por el espacio como una nota grave que hace vibrar el universo.
Desde cualquier planeta que sobreviva al encuentro, el cielo será un espectáculo imposible de describir. Habrá arcos de luz extendiéndose de horizonte a horizonte. Las noches se volverán doradas, las sombras se llenarán de reflejos, y el firmamento entero parecerá una sola pintura viva. No existirá un punto de oscuridad absoluta, porque el resplandor de miles de soles cubrirá el vacío con una niebla luminosa. Aún así, la Tierra o lo que quede de ella probablemente seguirá intacta. Las distancias entre estrellas son tan enormes que ni siquiera un choque de galaxias podría destruirla. Tal vez cambie de lugar dentro del nuevo sistema, alejándose del centro o quedando en una órbita más amplia, pero continuará girando alrededor del mismo Sol que ahora nos da calor, y si aún existiera vida humana para entonces, vería ese espectáculo como quien asiste al nacimiento de un Dios, lento, silencioso, inevitable. Cada noche el cielo sería diferente, y el paso de las generaciones quedaría marcado por nuevas formas de luz. Pero ese futuro no debe parecernos lejano ni inalcanzable. Es parte de una misma corriente. La misma fuerza que mueve galaxias también sostiene tu respiración, el vaivén del mar y el pulso de tu corazón. Todo está unido por la gravedad de la existencia. Cuando pensamos en esa fusión cósmica que sucederá dentro de miles de millones de años, comprendemos que el universo no destruye, transforma, y que cada transformación, por inmensa que parezca, ocurre con una calma absoluta. Ninguna prisa, ninguna urgencia, solo la música lenta del tiempo. Andrómeda se acerca a nosotros, pero sin violencia. Es como si el espacio mismo conspirara para unir lo que fue separado. Y en esa unión futura, en ese abrazo galáctico, está el reflejo de lo que somos. Fragmentos dispersos buscando volver a formar parte de un todo. Deja que esa imagen te acompañe ahora. Dos espirales de luz flotando en la oscuridad, acercándose despacio, movidas por un amor antiguo e inevitable. Porque todo en el universo, incluso vos, está hecho de la misma materia que anhela reunirse. Cuando los científicos miran hacia el futuro y trazan la ruta de Andrómeda, no lo hacen con conjeturas vagas, sino con una precisión asombrosa. Utilizan observatorios que flotan en el espacio como el Hubble y el Gaia para medir el movimiento de cada estrella. Y lo que descubrieron es que Andrómeda no se limita a pasar cerca de nosotros. Está en un rumbo directo hacia la Vía Láctea. Su destino es encontrarnos, y lo hará con la delicadeza de una corriente marina que se mezcla con otra. Las simulaciones por computadora muestran el proceso con una belleza casi hipnótica. Dos galaxias espirales girando, estirando sus brazos, formando puentes de luz que se cruzan y se funden. Primero se rozan, luego se separan un poco, como si el universo respirara, y finalmente vuelven a atraerse hasta quedar unidas en una sola forma. Durante ese proceso, la gravedad creará ríos de estrellas, arcos luminosos que se extenderán miles de años luz más allá de sus bordes. En esos senderos nacerán nuevos soles, como si el universo sembrara flores después de un temblor. El primer contacto sucederá dentro de unos 4.000 millones de años. Y aunque en nuestra escala humana eso suene inimaginable, para el cosmos es apenas un parpadeo. Las dos galaxias seguirán girando una alrededor de la otra durante otros miles de millones de años, hasta que sus órbitas se disuelvan en una armonía perfecta. La fusión será tan lenta que ninguna civilización, ni siquiera la más longeva, podría verla completa. Pero la huella de ese encuentro permanecerá grabada para siempre en la nueva forma que nazca de su unión. Y entonces, el cielo cambiará. Desde cualquier mundo que quede en pie, la noche se llenará de arcos incandescentes, de cúmulos que cruzarán el firmamento como auroras inmóviles. Las estrellas de ambas galaxias se mezclarán en una danza silenciosa, y el espacio, que alguna vez pareció oscuro, se convertirá en un lienzo de fuego sereno. Sin embargo, pese a lo grandioso del espectáculo, la vida en los mundos que sobrevivan apenas notará el cataclismo, porque aunque las galaxias se crucen, las estrellas raramente chocan. Las distancias son tan enormes que cada sol pasará entre los otros como si el universo respetara su espacio sagrado. Todo el movimiento será invisible para los sentidos,
perceptible solo para quien tenga la paciencia de observar durante eones. Así trabaja el cosmos, con calma, con precisión, sin urgencias. Los procesos más colosales ocurren del mismo modo en que el agua se evapora o una hoja cae de un árbol. Despacio, casi sin que nadie lo note. Y aún así, nada se detiene. Todo cambia. De esa fusión nacerá una nueva galaxia. Los astrónomos ya le dieron nombre, Milcomeda, un vasto sistema de billones de estrellas, donde el agujero negro de la Vía Láctea y el de Andrómeda se abrazarán en el centro, girando hasta fundirse en un solo corazón oscuro. Su energía liberará una onda que viajará por el espacio como el eco de una respiración gigante. Desde lejos, esa nueva galaxia se verá tranquila, redonda, bañada en un resplandor dorado. Quien la observe pensará que siempre fue así, sin saber que está hecha del encuentro de dos mundos que alguna vez estuvieron separados. Su luz llevará la memoria de ambos, los soles que nacieron, los que murieron, las historias que jamás se contaron. Y mientras tanto, aquí, bajo este mismo cielo que aún conserva su forma, Andrómeda sigue acercándose. No la sentimos, no la oímos, pero su viaje continúa. Es la prueba de que nada en el universo permanece igual, y que incluso las distancias más vastas terminan por encontrarse. Deja que esa idea se asiente en tu mente. Todo se une, tarde o temprano. Todo lo que alguna vez se separó encuentra su camino de regreso. Lo hacen las estrellas, las galaxias, y también nosotros, de maneras que tal vez no comprendemos. El universo no es una historia de finales, sino de transformaciones. Todo lo que parece desaparecer en realidad se convierte en otra cosa. Y en ese ciclo interminable, Andrómeda y la Vía Láctea son apenas dos notas de una sinfonía que no dejará de sonar. Si uno pudiera detener el tiempo y observar el universo como un río quieto, vería que todo en él se mueve con una elegancia casi musical. Las galaxias giran, los cúmulos se desplazan, las estrellas vibran con la energía de su propio corazón. Nada está realmente inmóvil, incluso lo que parece vacío respira, se estira, se curva. Andrómeda no es la excepción. Su movimiento no es caótico, sino parte de un equilibrio invisible que mantiene unida la estructura cósmica. Dentro de ella, cada estrella danza alrededor del centro galáctico, guiada por la gravedad y el misterio oscuro que habita en su núcleo. Allí, oculto entre nubes de gas y polvo, se esconde un agujero negro supermasivo, con una masa equivalente a más de 100 millones de soles. No emite luz, pero todo a su alrededor brilla por su causa. Ese corazón oscuro no devora todo lo que lo rodea, como solemos imaginar. En realidad, actúa como el eje de un remolino, manteniendo la armonía del conjunto. Es el silencio que permite que la sinfonía ocurra. Y aunque no podemos verlo directamente, los astrónomos lo detectan al observar cómo las estrellas cercanas giran a velocidades imposibles. Al igual que nuestra propia galaxia, Andrómeda es una espiral de luz organizada en brazos que se extienden por cientos de miles de años luz. Esos brazos no son estructuras fijas, son ondas, patrones que viajan a través del disco galáctico como la corriente de un océano. A veces se concentran en regiones donde el gas se comprime y nacen nuevas estrellas. Otras se disipan lentamente, dejando tras de sí polvo y silencio. En los telescopios más potentes, esos brazos se revelan con un detalle que corta la respiración. Hay regiones azules, donde las estrellas jóvenes arden con energía. Regiones doradas donde las más antiguas brillan con un resplandor suave. Y extensas zonas oscuras, donde el polvo cósmico absorbe la luz y la transforma en calor. Andrómeda es un mosaico viviente de edades, colores y temperaturas. Un mapa del tiempo tejido en el vacío. Pero lo más fascinante ocurre en sus bordes. Allí, en las periferias donde la luz se desvanece, flotan cúmulos globulares, esferas de estrellas antiguas que giran como luciérnagas alrededor del centro. Son los testigos más viejos de la galaxia, nacidos cuando el universo aún era joven. Algunos de ellos podrían tener más de 12.000 millones de años. En su brillo apagado habita la memoria de los primeros días del cosmos. Y más allá, todavía más lejos,
se extiende el halo de Andrómeda, una región difusa, casi imperceptible, compuesta por materia oscura y estrellas solitarias que vagan sin rumbo definido. Esa parte invisible contiene gran parte de la masa de la galaxia, y sin embargo no emite luz. Es como el esqueleto secreto que sostiene toda su estructura. Esa materia oscura sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia. Sabemos que está ahí porque su gravedad moldea el movimiento de las galaxias, pero no podemos verla ni tocarla. Es como un sueño que deja huellas reales. Y en el caso de Andrómeda, es la razón por la cual sus estrellas se mantienen unidas, resistiendo el impulso de dispersarse en el vacío. Cuando pensás en todo esto, podés imaginar a Andrómeda no como un objeto distante, sino como un ser vivo. Su corazón late en silencio, sus brazos se extienden y repliegan, su halo invisible la envuelve como un aura. Cada una de sus partes cumple un papel, cada estrella aporta su nota en la melodía cósmica, y de algún modo todo eso sucede al mismo tiempo que respiras. Mientras tu pecho sube y baja, Andrómeda gira. Mientras tus pensamientos se apagan, su núcleo continúa brillando. Es un recordatorio de que el universo no duerme, solo cambia de ritmo. Así, cuando miramos al cielo y vemos esa mancha difusa, no observamos una simple galaxia lejana. Estamos contemplando una danza antigua, una coreografía que lleva miles de millones de años repitiéndose con una calma infinita. Andrómeda no busca destino, solo existe. Fluye, gira, respira, igual que vos, igual que todo lo que vive. En el corazón de Andrómeda, donde las estrellas se apiñan tan cerca que sus luces se mezclan en una sola llama, el tiempo parece diferente. Allí, los soles se mueven con velocidad vertiginosa, girando alrededor del agujero negro central como luciérnagas atrapadas en un remolino. En ese punto invisible, donde la materia se curva sobre sí misma, la gravedad se vuelve tan intensa que incluso la luz debe inclinarse para escapar. Y sin embargo no hay violencia, no hay caos. Todo sigue un orden que parece dictado por una inteligencia silenciosa. Lo que desde lejos parece turbulento, de cerca es armonía pura. Cada estrella ocupa su lugar exacto. Cada nube de gas tiene un propósito. Es un equilibrio dinámico, un pulso que late en sincronía con el resto del universo. Los astrónomos han observado ese centro con instrumentos tan sensibles que pueden distinguir los ecos del movimiento. Ven cómo la materia se calienta al caer, cómo el polvo forma espirales que desaparecen detrás del velo negro. Allí, en ese punto donde la física se vuelve poesía, el universo escribe sus leyes más profundas. Pero no toda la belleza de Andrómeda está en su centro. Más allá de la turbulencia luminosa, en los brazos externos, hay regiones donde reina la quietud, zonas de gas frío donde aún no nacen estrellas. Son los espacios de silencio galáctico, los lugares donde el universo parece estar pensando, esperando el momento justo para crear. Esos vacíos son tan importantes como la luz, porque sin ellos, el ciclo de la vida cósmica no podría continuar. Cuando una estrella envejece y explota, libera los elementos que más tarde se concentrarán en esas zonas tranquilas. De esa materia dispersa nacerán nuevas generaciones de soles. El polvo de las antiguas se convierte en la semilla de las futuras. Así funciona todo en el cosmos. Nada se pierde, solo se transforma. La destrucción es, en realidad, una manera de preparar el camino para la creación. Lo que muere en un rincón del espacio renace en otro, bajo una nueva forma. Andrómeda es el testimonio más claro de esa continuidad. Sus regiones más brillantes están hechas de estrellas jóvenes, encendidas hace apenas unos millones de años, pero su halo exterior conserva aún la memoria de las primeras luces del universo. En una misma imagen conviven el principio y el presente, el nacimiento y el final. A veces los telescopios captan destellos repentinos, explosiones de supernovas que iluminan los brazos espirales por un breve instante. Son muertes y nacimientos simultáneos, fuegos que liberan la energía suficiente para crear nuevos mundos. Si pudiéramos oírlos, sonarían como notas largas y profundas, vibrando más allá del silencio. Desde la Tierra, esos destellos parecen diminutos.
pero en la escala cósmica cada uno de ellos podría contener la energía de 100.000 soles. Y pensar que toda esa fuerza viaja millones de años hasta llegar a nuestros ojos resulta casi milagroso. A través de esos mensajes luminosos, Andrómeda nos habla. Nos cuenta que el universo está vivo, que no hay un fin definitivo, que todo lo que alguna vez brilló seguirá haciéndolo de otra forma. Nos enseña que incluso en la oscuridad hay propósito y que el silencio también tiene su música. Si cerrás los ojos ahora, podés imaginarte flotando entre sus brazos espirales. Las estrellas te rodean, formando caminos de luz que se estiran hacia el infinito. Sentís el calor de los soles cercanos, el frío del vacío, el movimiento lento de la materia. No hay arriba ni abajo, solo la sensación de flotar dentro de algo inmenso, tranquilo y eterno. Cada respiración que tomás es un eco de esa armonía. Inhalás la calma del espacio, exhalás el ruido del mundo. Todo se vuelve liviano, todo se funde en una misma quietud. Y mientras tu cuerpo se relaja, Andrómeda sigue girando. Su luz continúa viajando, su corazón sigue latiendo, su danza continúa. Ella no sabe de principio ni de final, solo conoce el ritmo del existir. Cuando miramos al cielo solemos pensar que las estrellas son eternas, pero en realidad lo que vemos es un equilibrio delicado entre el nacimiento y la desaparición. En Andrómeda, como en todas las galaxias, la creación y la muerte ocurren a cada instante, en un flujo continuo que mantiene vivo al cosmos. En las regiones más densas de sus brazos espirales, el gas y el polvo se comprimen bajo su propio peso. Lentamente, las partículas comienzan a atraerse entre sí, y en medio de ese abrazo gravitatorio surge una chispa. Es el momento en que nace una estrella, una esfera de hidrógeno que se enciende con un resplandor que puede durar millones o miles de millones de años. Cada nuevo sol que aparece es como un suspiro del universo. Su luz atraviesa nubes y nebulosas, esculpe sombras, despierta mundos invisibles, y alrededor de muchos de ellos comienzan a formarse planetas, pequeños discos de materia que giran, se calientan, se funden y se solidifican. Algunos de esos mundos tal vez tengan océanos, montañas o atmósferas. Otros serán desiertos helados o esferas ardientes. Pero todos, sin excepción, son fragmentos de un mismo sueño, la expansión de la vida. Porque donde hay energía, hay posibilidad. Y aunque en Andrómeda tal vez no existan civilizaciones como la nuestra, sí existen las condiciones para que la materia se organice, evolucione y busque su propio equilibrio. Los astrónomos han identificado zonas dentro de la galaxia donde el nacimiento de estrellas es especialmente activo. Las llaman regiones HI, enormes nubes de gas ionizado que brillan con un color rojizo, como brasas suspendidas en el vacío. Allí, las estrellas jóvenes se agrupan en cúmulos, iluminando su entorno con una intensidad que transforma el espacio. Son jardines cósmicos donde la creación no se detiene nunca. Si pudiéramos observarlos de cerca, veríamos escenas tan bellas que rozarían lo irreal. Columnas de gas de cientos de años luz, cortinas de polvo iluminadas desde atrás, ondas de choque que avanzan como mareas luminosas. Es el arte natural del universo, tallado por el viento de las estrellas y el pulso invisible de la gravedad. En los confines de esos cúmulos, el aire cósmico se agita. El material sobrante de las estrellas recién nacidas se dispersa por el entorno, sembrando elementos pesados que más tarde formarán parte de nuevas generaciones de soles. Es un ciclo interminable, donde nada muere del todo. Cada estrella que se apaga deja su herencia en el espacio, como si el universo reciclase su propia luz. En Andrómeda, ese proceso lleva ocurriendo más de 10.000 millones de años. Las estrellas más viejas, de color amarillento, descansan en su núcleo. Las jóvenes, azules y brillantes, habitan los brazos exteriores. Juntas forman una sinfonía de edades y colores que se mezclan sin interrupción. Y lo más asombroso es que pese a su tamaño inconcebible, todo eso ocurre en un orden casi perfecto. El caos aparente tiene un propósito oculto: mantener el equilibrio. La gravedad, el magnetismo, la radiación
y el tiempo trabajan juntos en una armonía silenciosa, igual que una orquesta sin director, tocando una melodía que lleva sonando desde el origen del universo. Cuando comprendemos eso, algo en nuestro interior se aquieta, porque intuimos que el cosmos no es un lugar distante, sino un reflejo de lo que somos. También nosotros nacemos, crecemos, cambiamos y dejamos huellas. Somos polvo de estrellas en tránsito, parte del mismo ciclo que mueve las galaxias. Cada inhalación que tomas es, en cierto modo, el eco de una supernova que estalló hace miles de millones de años. Cada célula de tu cuerpo contiene átomos forjados en el corazón de una estrella como las de Andrómeda. La sangre que corre en tus venas fue, alguna vez, parte de un fuego cósmico. Y así, mientras el universo crea estrellas nuevas, vos también respirás, soñás, cambiás. Tu vida y la de las galaxias son reflejos de una misma corriente infinita. Deja que esa idea te acompañe unos segundos. Sentí la ligereza que trae saber que todo está conectado. El cielo, la tierra, tu cuerpo, tus pensamientos. Todo vibra con el mismo pulso que hace girar a Andrómeda entre las sombras del espacio. En los brazos más luminosos de Andrómeda, la creación no se detiene. Allí, el gas se condensa y las estrellas nacen una tras otra, como notas que se encienden en una partitura infinita. Cada nueva estrella ilumina su entorno y calienta las nubes que la rodean, transformando el polvo oscuro en un resplandor dorado que flota en el vacío. Es el aliento mismo del universo, repitiendo su ciclo una y otra vez con la calma de quien no conoce el final. Pero no todo en Andrómeda brilla. Hay regiones donde la luz apenas llega, donde el polvo cósmico se acumula como sombras que esperan ser tocadas por el amanecer. Esas zonas oscuras no son ausencia de vida, sino el preludio de ella. Allí se guarda la materia que algún día será una estrella. Cada grano de polvo, cada átomo de gas, es una promesa suspendida. Los telescopios modernos han logrado mirar dentro de esas regiones y descubrir sus secretos. Han visto filamentos que se extienden durante cientos de años luz, formando estructuras tan delicadas que parecen hilos de seda flotando en la nada. En esos hilos, el gas comienza a comprimirse lentamente hasta que, en un punto invisible, la densidad se vuelve suficiente para encender el fuego, y entonces nace una nueva estrella, como una chispa que rompe la oscuridad. Esa misma materia que forma soles y planetas también es la que te forma a vos. Carbono, oxígeno, hierro, calcio. Todo surgió alguna vez en el corazón de estrellas que ardieron, murieron y se disolvieron en el espacio. Cuando pensás en eso, el universo deja de ser un lugar lejano y se convierte en algo íntimo, casi familiar. Vos también sos una galaxia en miniatura, un conjunto de energía ordenada, girando en torno a un centro invisible que podríamos llamar alma. Y mientras en Andrómeda las estrellas nacen y mueren en un equilibrio perfecto, aquí, en nuestro pequeño planeta azul, hacemos lo mismo de otra manera. Cada pensamiento, cada emoción, cada instante que vivimos es una chispa que aparece y se apaga, dejando su huella en el tiempo. Si uno pudiera observar la vida con la misma distancia con la que miramos las galaxias, vería que todo encaja, que cada inicio y cada final cumplen una función, que el movimiento del universo y el de nuestros corazones responden a la misma melodía, solo en escalas distintas. Los científicos estiman que Andrómeda tiene más de 1.000 millones de estrellas naciendo y muriendo en su interior, y aún así, el silencio predomina. Si pudiéramos estar allí, no escucharíamos nada. Solo veríamos luces moviéndose lentamente, como brasas flotando en un río oscuro. Esa quietud no es ausencia de sonido, sino la expresión de una paz inmensa. En esa paz cósmica, cada cosa tiene su tiempo. Las estrellas no apuran su nacimiento ni temen su final, simplemente existen. Y tal vez eso sea lo que el universo intenta recordarnos cuando lo miramos. Que la vida no necesita correr, solo dejarse fluir. Imagina ahora que estás flotando sobre Andrómeda. Bajo tus pies se extienden millones de soles, formando un tapiz de luz que se curva suavemente hacia el horizonte. A lo lejos, el núcleo galáctico brilla con un resplandor dorado,
y los brazos espirales se alejan como olas que se disuelven en la noche. Todo se mueve con lentitud. No hay prisa, no hay ruido, solo la respiración del cosmos. Podés sentir que perteneces a ese silencio, que tu mente se vuelve tan amplia como el espacio que te rodea, que los pensamientos se disuelven como polvo estelar. La calma llega, suave, envolvente. Andrómeda seguirá allí mucho después de que nuestros días terminen, pero su luz, la misma que ahora toca tus ojos, seguirá viajando, llevando consigo el recuerdo de este momento, de esta quietud. Deja que la imagen permanezca un instante más en tu mente. Una galaxia entera suspendida en el vacío, respirando despacio, girando eternamente. Y vos, en silencio, parte de ese mismo giro, escuchando el pulso antiguo del universo. A medida que el pensamiento se disuelve en la calma del espacio, Andrómeda deja de ser una mancha lejana y se convierte en un paisaje vivo. Cada punto de luz, cada hebra de gas, cada destello en su periferia es una historia que transcurre sin testigos. Desde la distancia, la galaxia parece inmóvil, pero en realidad es un océano en movimiento. Dentro de ella, miles de sistemas solares giran alrededor de su centro en una coreografía silenciosa. Hay soles que nacen en medio de nubes incandescentes y otros que envejecen en el resplandor de su propia memoria. En ciertos rincones, la gravedad atrae el polvo y el gas hasta formar mundos nuevos. En otros, las supernovas barren el espacio, dejando un silencio luminoso donde antes hubo fuego. Imagina por un momento que estás allí, flotando entre esas luces. A lo lejos, un sol azul arde con una intensidad cegadora. Cerca, una nebulosa se estira como un río de humo rojo. No hay sonido, pero todo vibra con una energía suave que se siente más que se oye. Es el pulso del universo latiendo dentro del vacío. Andrómeda es un espejo del cosmos, un laboratorio natural donde podemos observar todos los procesos que ocurren en el espacio, desde el nacimiento de una estrella hasta la disolución de un sistema solar. Es, en cierto modo, una enciclopedia viva de la creación. Cada región cuenta una historia distinta. Hay zonas donde reina la juventud del fuego y otras donde la luz se apaga lentamente, dejando tras de sí una calma profunda. En su núcleo, la densidad de las estrellas es tan alta que el cielo nunca conocería la oscuridad. Si existiera un planeta allí, su noche estaría llena de soles. El cielo sería una cascada dorada, donde el negro del espacio apenas podría verse. Sería como vivir dentro de una aurora perpetua. Pero también hay rincones solitarios, mundos que orbitan en los bordes externos, tan alejados del centro que el resplandor de la galaxia se vuelve un recuerdo distante. Allí la oscuridad domina, y solo de vez en cuando una estrella errante pasa cerca, dejando una huella de luz fugaz. Esos lugares fríos y silenciosos son los verdaderos límites de la existencia, donde la materia se adelgaza hasta rozar el vacío absoluto. Entre ambos extremos, la euforia luminosa del centro y la quietud helada de los bordes, Andrómeda respira. Su estructura es un equilibrio perfecto entre expansión y gravedad, entre movimiento y quietud. Todo lo que nace en su interior está destinado a transformarse, a cambiar de forma sin dejar de pertenecer al conjunto. Y eso mismo ocurre en todo el universo. Lo que parece caos, en realidad es un orden tan grande que escapa a la comprensión. Lo que parece distancia es conexión. Lo que creemos pérdida es solo cambio. Andrómeda nos enseña que no hay fragmentos aislados en el cosmos. Cada átomo de su luz está ligado a otro. Cada fuerza invisible se prolonga hacia el infinito. Nada sucede en soledad. Todo forma parte de una red inmensa que une galaxias, cúmulos, estrellas y, en última instancia, a nosotros mismos. Cuando comprendes eso, el concepto de lejanía se disuelve. Andrómeda ya no está a 2 millones de años luz. Está dentro de vos, en la memoria de los elementos que forman tu cuerpo. El mismo carbono que respira en tus células brilló alguna vez en una estrella como las que giran allá, en esa espiral lejana. Así, la distancia se vuelve ilusión, y el universo, una única conciencia que se despliega en infinitas formas. Podés sentirlo ahora. El espacio no está afuera,
sino adentro. Cada respiración es una expansión galáctica en miniatura. Cada pensamiento, una estrella que nace en la oscuridad de la mente. Y mientras dejas que esa imagen se asiente, Andrómeda sigue girando, lenta, paciente, en la inmensidad del tiempo. No espera, no teme, no busca, simplemente existe. Deja que tu respiración la acompañe. Inhala despacio, exhala lento. Sentí cómo la gravedad del sueño empieza a atraerte suavemente, como una estrella que cae hacia su propio centro de calma. Imagina ahora que el tiempo se detiene. No hay pasado ni futuro, solo el presente suspendido, como una estrella fija en la oscuridad. En ese instante podés ver a Andrómeda en toda su magnitud, una espiral de luz que respira con calma, extendiendo sus brazos en una danza que lleva miles de millones de años repitiéndose. Si te acercaras lentamente, notarías que sus brazos no son sólidos, sino corrientes de polvo y fuego, moviéndose como olas que nunca cesan. Cada una de esas ondas transporta estrellas, planetas, lunas, cometas, todo girando en torno a un centro oscuro que no destruye, sino que mantiene el orden. Desde lejos parece una flor abierta en medio de la nada. Desde dentro, es una corriente de energía viva, tan vasta que desafía cualquier imaginación. Andrómeda se formó poco después de que el universo naciera. Fue construyéndose capa a capa, a partir de pequeñas galaxias que chocaron y se unieron, como gotas que se funden hasta formar un océano. En cada fusión, nuevas estrellas nacieron. En cada explosión, los elementos esenciales de la vida se dispersaron por el espacio. Todo lo que existe hoy en ella es el resultado de millones de encuentros y despedidas. Así también funciona la existencia. Somos el resultado de innumerables combinaciones, de encuentros que ocurrieron mucho antes de que tuviéramos conciencia de ellos. Cada historia, cada célula, cada pensamiento, es la suma de procesos que se remontan al principio de los tiempos. Si pudieras ver con ojos cósmicos, descubrirías que Andrómeda no solo se mueve, vibra. Cada estrella emite su propia frecuencia, una nota en la sinfonía universal. Y juntas, todas esas vibraciones crean una armonía inaudible para el oído humano, pero perceptible para el alma. Es el sonido del universo respirando. En el espacio, esa música no viaja por el aire, sino por la materia misma, por los campos magnéticos, por las ondas de energía que cruzan los brazos espirales, por la radiación que vibra en el vacío. Los científicos la traducen en datos, pero los poetas la sienten como una canción sin fin. Esa melodía recorre Andrómeda desde su núcleo hasta sus límites. Cuando una estrella muere, su último destello se convierte en una nota más de la partitura. Cuando una nueva se enciende, otra nota se suma. Y así la música continúa, sin interrupciones, como un río que nunca deja de fluir. Pensá por un momento que podés oírla. Es un sonido profundo, envolvente, casi como un suspiro que se repite en el fondo de tu mente. Cuanto más lo escuchás, más se disuelven los pensamientos, más liviano se vuelve el cuerpo, más cerca estás de esa quietud que habita en todo. El universo no tiene prisa. Todo ocurre en su momento exacto. Y mientras Andrómeda sigue su ciclo eterno de creación y transformación, vos también formás parte de esa sincronía perfecta. Tu corazón late al mismo ritmo que los soles que nacen allá, en los confines del espacio. Tu respiración tiene la misma cadencia que el giro de sus brazos espirales. El cosmos no está allá afuera. Vibra en vos, cada vez que respirás, cada vez que soñás. Andrómeda es una extensión de tu propio ser, un reflejo de la energía que te compone. Cuando comprendes eso, desaparece la frontera entre vos y el universo. Todo se vuelve uno solo, una conciencia inmensa, serena y luminosa. Quizás eso sea el verdadero significado de mirar las estrellas, recordar de dónde venimos, entender que lo que llamamos lejos es solo una ilusión creada por el tiempo. En realidad, todo está conectado. Cada fotón que viaja desde Andrómeda hasta tus ojos es un puente entre su mundo y el tuyo. Y en ese instante, cuando lo ves, el viaje se completa. Ahora,
Mientras escuchas estas palabras, imagina que flotas en silencio frente a esa galaxia. No hay frío, no hay peso, solo una sensación de pertenencia, de calma, de eternidad. Inhala despacio, exhala con suavidad. Sentí cómo la gravedad del sueño empieza a atraerte hacia su centro, igual que una estrella que regresa a su origen. Andrómeda sigue girando. Y mientras lo hace, el universo entero parece susurrarte una sola frase, repetida sin fin. Todo está bien. Todo está donde debe estar. Muy lejos, más allá del brillo visible, Andrómeda esconde un secreto. En su centro, un corazón oscuro late con una fuerza inimaginable. Allí, donde la luz parece más intensa, se oculta un agujero negro supermasivo, una presencia silenciosa capaz de gobernar a toda la galaxia. Su gravedad mantiene el equilibrio, como si una mano invisible sostuviera el movimiento de miles de millones de soles. Ese corazón no es destrucción, es transformación. Todo lo que cruza su frontera desaparece de nuestra vista, pero no deja de existir. Se convierte en parte de otra forma de energía. Así, el agujero negro no solo devora, también crea. Irradia calor, luz y movimiento, dando ritmo a los brazos espirales que giran a su alrededor. Si pudieras acercarte lo suficiente más allá del miedo, más allá del tiempo, verías cómo el espacio se curva suavemente, como una sábana que respira. A su alrededor, las estrellas giran a velocidades increíbles. Algunas completan su órbita en apenas unos años, como luciérnagas atrapadas en un torbellino. Los astrónomos han observado que muchas de esas estrellas cambian de dirección de forma repentina, como si respondieran a algo invisible que las guía. Es la danza de la gravedad, el lenguaje más antiguo del cosmos, y, según algunos científicos, puede que no haya uno solo de esos colosos, sino dos. Observaciones recientes muestran que la luz del centro de Andrómeda no proviene de un único punto, sino de dos. Dos centros de atracción, dos masas inmensas girando una en torno a la otra en una coreografía milenaria. Si esto es cierto, entonces el corazón de la galaxia late doble. Un par de agujeros negros entrelazados, girando lentamente, como si fueran los últimos testigos de un antiguo encuentro entre galaxias. En silencio, estos gigantes liberan ondas de gravedad que se expanden por el espacio, vibraciones tan débiles que apenas rozan el tejido del universo. Si pudiéramos oírlas, sonarían como un murmullo constante, un eco que atraviesa la eternidad. Son las huellas de un amor cósmico entre dos fuerzas que se buscan desde hace miles de millones de años. Imagina ese centro dorado desde la distancia, una esfera de luz tibia rodeada por un remolino de gas y polvo. Cada partícula que cae hacia el núcleo se acelera, brilla y se desintegra, dejando tras de sí un trazo luminoso. Es como si el propio universo estuviera pintando en cámara lenta. Nada se pierde, todo se transforma. Los astrónomos han comparado ese lugar con una forja cósmica. Allí la energía y la materia se entrelazan, se destruyen y vuelven a renacer. Desde allí surge parte del brillo que vemos en los brazos de Andrómeda. Es el fuego interno que alimenta su belleza. Pensá que, de algún modo, ese fuego también está en vos, en tu respiración, en el latido de tu corazón, en la corriente eléctrica que recorre tu mente. Lo que ocurre allá arriba no es distinto de lo que ocurre dentro tuyo, solo en otra escala. El universo no tiene fronteras entre lo grande y lo pequeño, entre el afuera y el adentro. Todo vibra al mismo compás. Y mientras ese núcleo gira, la galaxia entera responde. Los brazos espirales se doblan, las estrellas se alinean, las nebulosas se estiran. Es un pulso invisible, pero constante, que recorre cientos de miles de años luz. Nada escapa a su ritmo, ni siquiera nosotros. Ahora imagina que flotas justo sobre ese centro. No hay ruido, solo un resplandor suave que ilumina el horizonte. Sentís que el espacio te envuelve con su calma infinita. Todo lo que alguna vez fue preocupación o pensamiento se desvanece, como polvo que se aleja con el viento estelar. Y en ese silencio, comprendes que lo que llamamos vacío no está vacío en absoluto. Es plenitud, es energía contenida,
esperando transformarse, igual que el sueño. Deja que esa imagen te abrace, un corazón de luz en el centro del universo, latiendo despacio, constante, eterno, más allá del núcleo brillante de Andrómeda, extendiéndose como un velo invisible sobre el espacio, se despliega su halo, un manto inmenso y etéreo que no puede verse a simple vista, pero que envuelve toda la galaxia como una atmósfera de luz y misterio. Es su aura, una frontera difusa entre lo que pertenece a la galaxia y lo que ya empieza a confundirse con el vacío intergaláctico. Ese halo está compuesto por gases finísimos, polvo estelar y algo aún más enigmático, materia oscura, una sustancia invisible que no emite luz, pero cuya presencia se siente en la manera en que todo se mueve. Gracias a ella, las estrellas no escapan, los planetas no se dispersan, y los brazos espirales pueden girar en armonía. Es una red silenciosa que mantiene el equilibrio de todo. Los astrónomos dicen que ese halo se extiende más de 1 millón de años luz desde el centro de Andrómeda. Si nuestros ojos pudieran percibirlo, ocuparía un espacio en el cielo mucho más grande que la luna llena. Sería como un resplandor translúcido flotando sobre nosotros, casi imperceptible pero inmenso. En ese halo vagan cúmulos de estrellas antiguas, algunas tan viejas como el universo mismo. Son los restos de galaxias que Andrómeda absorbió hace miles de millones de años, los fragmentos de un pasado que aún brilla débilmente. Cada una de esas luces distantes es un testimonio de supervivencia, una memoria encendida flotando en la penumbra. También hay corrientes de estrellas que se estiran como ríos en el vacío. Son los rastros de otras galaxias menores que fueron atraídas por su gravedad. Cuando estas pequeñas galaxias se acercaron demasiado, Andrómeda las deshizo suavemente, incorporando sus estrellas a su propio cuerpo. Es el modo en que el universo recicla su materia. Nada muere del todo, solo cambia de forma. Incluso nuestro hogar, la Vía Láctea, ya toca ese halo invisible. Aunque más de 2 millones de años luz nos separen, sus bordes comienzan a rozarse, no con estrellas, sino con gases, con campos de energía y partículas invisibles que se mezclan lentamente, como dos mares que empiezan a unirse. Es el primer contacto entre dos galaxias que, algún día, se fundirán en una sola. Pensá en eso. Mientras dormís, mientras el mundo gira, dos colosos cósmicos ya están entrelazando sus límites, respirando uno sobre el otro. Lo hacen tan despacio que pasarán miles de millones de años antes de que se abracen por completo. Pero el proceso ya comenzó. En ese roce casi imperceptible, el espacio deja de ser vacío. Se vuelve un lugar de encuentro, un espacio donde la gravedad actúa como un hilo invisible que teje destinos. Tal vez así funcione todo en el cosmos. Las cosas parecen separadas, pero en realidad están unidas por fuerzas que no vemos. El halo de Andrómeda es, en cierto modo, su alma. No tiene forma definida, pero sostiene toda la estructura visible. Es donde las estrellas nacen, mueren y se transforman en otra cosa. Es su reserva de memoria, su frontera viva con el infinito. Si lo imaginas desde lejos, parece una niebla luminosa que se extiende hacia la eternidad. En sus bordes, las luces se apagan lentamente hasta fundirse con la oscuridad pura del espacio. Pero incluso allí, en el límite entre la existencia y la nada, algo vibra. Una energía silenciosa, constante, como el eco de una respiración infinita. Y si lo pensás bien, eso también ocurre en nosotros. Tenemos un núcleo lleno de fuego, como una galaxia interior, pero también un halo, una zona sutil donde terminamos y comienza lo demás. Allí donde se mezclan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras memorias. Allí donde también el universo nos toca. Quizás el alma sea eso, un halo invisible, hecho de energía que nunca desaparece, una frontera que no separa, sino que une. Deja que esa idea se asiente en vos. Cerrá los ojos. Imagina que el mismo halo que envuelve a Andrómeda también te rodea, cubriéndote de calma. Sentí su suavidad, su silencio, su infinita paciencia. Todo en el universo tiene un borde, y sin embargo, nada termina del todo. Todo continúa.
todo se transforma. Si pudiéramos alejarnos aún más, lo suficiente como para ver a Andrómeda en toda su extensión, la descubriríamos como un disco inmenso y curvado, un espejo luminoso suspendido sobre el vacío. Desde esa distancia, su forma ya no parece plana. Se dobla suavemente, como una ola detenida en el tiempo. Los astrónomos lo llaman su disco deformado, una leve ondulación que atraviesa sus brazos espirales. Esa ondulación no es un accidente, es el resultado de su pasado. Andrómeda ha chocado, absorbido y abrazado a decenas de galaxias más pequeñas, y cada encuentro ha dejado una marca en su estructura, como una arruga en la superficie del agua. Sus brazos se levantan y descienden miles de años luz por encima y por debajo del plano galáctico, recordando los movimientos de esos antiguos encuentros. Imagina esa imagen. Una espiral de 100.000 años luz ondulando suavemente, moviéndose con el ritmo de la gravedad. No hay violencia en ese movimiento. Es una danza lenta y majestuosa. Cada estrella sigue su propio camino, pero todas juntas crean una armonía perfecta, un orden que parece imposible dentro de un universo tan vasto. La ciencia llama a esto interacción gravitacional, pero tal vez sea más exacto llamarlo memoria, porque cada deformación, cada corriente de estrellas, es el eco de algo que ocurrió hace miles de millones de años. Y aún así, su huella persiste, como una melodía que nunca termina de apagarse. Bajo esos pliegues de luz y sombra, Andrómeda conserva los rastros de antiguas colisiones. Hay zonas donde las estrellas parecen moverse en direcciones opuestas, como si recordaran caminos diferentes. Es el testimonio de tiempos en los que varias galaxias se cruzaron y se fundieron, dejando tras de sí una sinfonía de movimientos congelados. Cuando un sistema galáctico choca con otro, no hay explosiones en el sentido humano. Las estrellas no se destruyen al encontrarse, simplemente se entrelazan. Sus trayectorias se curvan y cambian. Sus órbitas se mezclan hasta formar un nuevo equilibrio. Es un proceso tan lento que ningún ser podría observarlo completo. Solo el universo, con su paciencia infinita, lo contempla entero. Así, el disco deformado de Andrómeda es una huella de ese largo proceso. Una firma en movimiento que nos recuerda que nada en el cosmos es inmóvil. Todo vibra, todo se adapta, todo se transforma. Si observas con atención las fotografías más profundas tomadas por telescopios, verás que esa deformación parece casi un gesto, como si la galaxia estuviera saludando al espacio. Un movimiento tan leve que solo se percibe cuando se mira con amor y paciencia. Y mientras los científicos analizan su forma con cálculos, nosotros podemos contemplarla con el alma. Porque detrás de cada número hay un mensaje silencioso. El universo también respira. Cada curva en ese disco es una exhalación. Cada espiral, una inhalación. La galaxia parece decirnos, no temas al cambio, porque el cambio es el modo en que el cosmos sigue vivo. Quizás nosotros también llevemos dentro un disco deformado, los recuerdos de lo que fuimos, los encuentros que nos moldearon, las energías que nos tocaron y dejaron huellas invisibles. Nada de eso es un error. Todo forma parte de la estructura que nos sostiene, de nuestro equilibrio en medio del movimiento. Mientras imaginas el disco ondulante de Andrómeda, podés sentir cómo esa imagen se funde con tu respiración. Cada inhalación levanta las estrellas, cada exhalación las deja descender. Vos también sos una espiral que gira en calma, con tus propias luces, tus propias sombras y tu propio ritmo. Y así como Andrómeda conserva las huellas de sus antiguos encuentros, también nosotros llevamos dentro la memoria del universo. Cada átomo que compone tu cuerpo alguna vez fue parte de una estrella, de una colisión, de un instante de fuego. Y ahora, en el silencio de la noche, todo eso descansa dentro tuyo, esperando que cierres los ojos y lo recuerdes. Deja que la calma de ese movimiento te arrulle. Sentí cómo todo se acomoda, cómo el tiempo se estira y el pensamiento se aquieta. El universo gira, y vos girás con él, sin esfuerzo, sin prisa. Andrómeda continúa su viaje, y en su ondulación silenciosa nos enseña una verdad simple y profunda. No hay caos en el cambio, hay armonía. Si te quedas un momento más observando a Andrómeda en tu mente,
verás que su belleza no está solo en lo visible. Está también en lo que no puede verse, en aquello que se intuye entre la luz y la oscuridad. Su disco curvado vibra suavemente, como si respirara, y en esa respiración late el ritmo del universo entero. Cada curva en su estructura cuenta una historia. No hay línea recta en el cosmos, porque nada en él es estático. Las órbitas son espirales, los movimientos son olas, los caminos se doblan y se cruzan una y otra vez. Todo lo que vive en el universo, una estrella, un planeta, una mente, se mueve con esa misma cadencia. La perfección no está en la quietud, sino en la danza. Andrómeda lo sabe, aunque no tenga conciencia. Su forma cambiante es el resultado de miles de millones de años de encuentros. Galaxias pequeñas, como luciérnagas perdidas, se acercaron y se disolvieron en su interior. Algunas dejaron rastros, otras desaparecieron del todo, pero ninguna fue inútil. Todas aportaron algo, una estrella, un gas, una sombra. Es curioso pensar que nuestra propia Vía Láctea podría haber tenido un pasado similar. También ella se formó al absorber otras galaxias, y quizás dentro de su luz hay recuerdos de esos antiguos abrazos cósmicos. Y ahora el ciclo se repite. Andrómeda y la Vía Láctea ya están unidas por la gravedad, moviéndose lentamente una hacia la otra, atraídas por un destino común. Nada se resiste al llamado de la unión. En el universo, todo lo que se atrae termina encontrándose. Puede tardar millones de años, pero el encuentro llega. Y cuando lo hace, no hay destrucción, sino fusión. Dos formas se transforman en una, y algo nuevo nace. Podríamos pensar que eso mismo ocurre con nosotros, que cada encuentro, cada vínculo, cada emoción que alguna vez nos tocó, dejó una huella, una curva en nuestro propio disco interior. Somos galaxias que se deforman y se expanden al contacto con los demás. Y aunque a veces el movimiento parezca doloroso, en realidad es crecimiento. El universo nunca se rompe, solo cambia de forma. En Andrómeda, ese cambio se expresa como una ondulación, una ola inmensa que recorre su cuerpo estelar con la lentitud de los eones. Esa ola fue creada por antiguas galaxias que chocaron con ella y se fundieron en su interior. Ahora esa energía sigue viajando, repitiéndose una y otra vez como un eco suave que nunca se detiene. Los astrónomos dicen que esa ondulación podría alcanzar su equilibrio dentro de miles de millones de años, pero quizás nunca lo haga del todo. Quizás ese movimiento constante sea precisamente lo que la mantiene viva, igual que nosotros, que necesitamos el cambio para seguir respirando. Si cerrás los ojos, podés imaginar esa ola recorriendo el espacio. No es violenta ni ruidosa. Es una brisa de luz que se desplaza lentamente, tocando cada estrella, cada nube, cada rincón del vacío. Es el latido de una galaxia inmortal, y mientras la visualizas, podés sentir cómo esa misma ondulación pasa a través tuyo. Tu respiración sube y baja. Tu cuerpo se balancea apenas, siguiendo el ritmo del cosmos. No hay diferencia entre vos y ella. Todo está unido por la misma corriente. El espacio no es un lugar lejano, es una extensión de la conciencia. Cada vez que observas el cielo, el universo se mira a sí mismo a través de tus ojos. Y cada pensamiento que surge en tu mente es como una estrella que nace en la oscuridad interior. Quizás esa sea la verdadera conexión. No estamos contemplando Andrómeda desde fuera, sino desde dentro. Porque lo que la ciencia llama materia y energía, la poesía lo llama alma. Y ambas cosas son lo mismo. Mientras la galaxia sigue girando en su silencio de oro, recordá que vos también formás parte de ese movimiento. No hay separación entre tu existencia y la del cosmos. Sos una chispa viajera en una corriente infinita de luz. Deja que esa idea se asiente suavemente. Sentí su calidez, su calma, su verdad. El universo gira contigo, no contra vos. Todo lo que parece moverse lejos en realidad se está acercando. Todo lo que parece perderse está encontrando su lugar. Andrómeda continúa su danza, curvada y brillante, y en su movimiento eterno te recuerda algo esencial. No hace falta resistir el cambio, solo dejarse fluir.
Con el paso del tiempo, la luz de Andrómeda seguirá viajando hacia nosotros, atravesando el espacio como un río de memoria. Cada fotón que llega a la Tierra es una historia que comenzó hace más de 2 millones de años. Es posible que algunas de las estrellas que hoy vemos ya no existan, y sin embargo su luz sigue cruzando el vacío, fiel, constante, como una carta enviada desde el pasado. Esa es una de las paradojas más bellas del universo. Lo que vemos nunca es el presente, sino una huella del tiempo. Cuando observamos el cielo, estamos mirando hacia atrás. Cada estrella es una ventana a un instante que ya se fue, pero que aún brilla. Y en esa diferencia entre lo que fue y lo que es, el universo nos enseña algo profundo. Nada desaparece por completo, solo cambia de forma y de lugar. Imagina que esa luz, después de su viaje milenario, llega hasta vos. Toca tu piel, entra por tus ojos, se transforma en pensamiento. Lo que comenzó como una vibración en Andrómeda ahora vive en tu mente, convertido en conciencia. Es el mismo fotón, pero ahora tiene significado. Su largo recorrido no fue en vano. Se convirtió en un puente entre galaxias y almas. Así de íntimo es el universo, tan vasto y, al mismo tiempo, tan cercano. Lo que ocurre allá arriba ocurre también acá, en escalas distintas, pero con las mismas leyes. La gravedad que mueve galaxias es la misma fuerza que mantiene tus pies sobre la Tierra. La luz que recorre millones de años para alcanzar tus ojos es la misma que enciende tus pensamientos. Y cuando te das cuenta de eso, la distancia desaparece. Andrómeda ya no está lejos, está dentro tuyo, latiendo en la quietud de tu respiración. Los científicos dicen que dentro de 4.000 millones de años nuestra galaxia y la suya se fundirán, pero de algún modo, ese encuentro ya empezó. Cada noche, cuando la observas, la unión ocurre en tu conciencia. La distancia se acorta con cada mirada, con cada pensamiento que la nombra. El universo no tiene fronteras fijas. Todo lo que existe fluye, se mezcla, se transforma. Las galaxias se atraen, las estrellas nacen y mueren, los mundos giran y se desvanecen. Y sin embargo nada se pierde. Todo continúa bajo otras formas, en otros tiempos, en otros lugares. Mirar el cielo es recordar eso. Recordar que también vos sos parte de ese ciclo. Que tu historia, con sus comienzos y finales, es solo un reflejo en miniatura de la historia cósmica. Cada respiración es un Big Bang y un silencio posterior. Cada sueño, una expansión. Cada pensamiento, una chispa. Y cada descanso, una forma de regresar al equilibrio del universo. Si lo pensás, dormir no es tan diferente de flotar entre las estrellas. Cerramos los ojos y dejamos que la conciencia se expanda hacia un espacio donde el tiempo deja de tener sentido. Soñar es viajar sin moverse. Es tocar lo infinito desde un lugar pequeño. Andrómeda, con su luz antigua, nos invita a eso. A entregarnos al silencio del cosmos, a dejarnos llevar por su calma, a entender que no hay separación entre el cielo y nosotros, que el mismo polvo que brilla allá también respira acá. Y mientras su resplandor sigue cayendo sobre el mundo, invisible a simple vista pero presente en el aire de la noche, el universo continúa hablándonos en su idioma de luz y distancia. Nos dice, todo está conectado, nada está solo. Deja que esa frase se repita en tu mente como un mantra. Todo está conectado, nada está solo. Sentí su verdad, sentí su calor, porque en el fondo, lo que hace que el universo siga existiendo no es la expansión, ni el tiempo, ni la materia, sino la conexión. La invisible red que une cada cosa con otra, desde el más lejano cúmulo hasta el más leve pensamiento humano. Andrómeda nos lo recuerda cada noche, en su silencio de luz. Mientras el universo sigue expandiéndose en su ritmo insondable, la luz de Andrómeda continúa su viaje. Avanza por el vacío, cruzando regiones donde no hay estrellas ni materia, solo un silencio tan puro que parece contener todos los sonidos posibles. Es el silencio del origen, el mismo que existía antes de que naciera la primera chispa de fuego. Esa luz, después de 2 millones de años de viaje, llega finalmente a nuestros ojos.
tan antigua, tan paciente, tan constante, que parece un milagro que haya resistido tanto tiempo sin desvanecerse. Pero así es la esencia del cosmos, persistente, serena, eterna. Todo lo que alguna vez brilló sigue viajando, incluso cuando creemos que se apagó. Si lo pensás, esa luz que ahora nos alcanza comenzó su camino cuando la Tierra aún era un paisaje distinto. Los continentes estaban en otro lugar, los mares tenían otro color, y ninguna mente humana había contemplado todavía el cielo con curiosidad. Y sin embargo, esa misma luz, nacida antes de nosotros, nos toca ahora. Es como si el universo nos recordara suavemente que somos parte de una historia que empezó mucho antes de que existiéramos, y que seguirá mucho después de que cerremos los ojos. Andrómeda, en su viaje hacia nosotros, no se apura. La distancia se acorta de manera imperceptible, apenas unos cientos de kilómetros por segundo. Pero a escala cósmica, ese movimiento es inevitable, tan cierto como el amanecer. Un día, dentro de miles de millones de años, el cielo nocturno se llenará con su presencia. Será tan grande y brillante que ocupará todo el horizonte. Y aunque nosotros no estemos para verlo, esa visión ocurrirá igual, porque el universo no se detiene. Esa certeza puede parecer fría, pero en realidad es profundamente reconfortante. Nos recuerda que formamos parte de algo más vasto, algo que continúa su curso sin depender de nosotros. Y en esa continuidad hay consuelo. La vida no necesita ser eterna para ser infinita, basta con ser parte del flujo. En las noches más claras, si miras hacia el norte, Andrómeda aparece como una mancha pálida, un susurro de luz entre las estrellas. No se distingue a simple vista con facilidad, pero está ahí, como una presencia tranquila esperando ser descubierta. Algunos dicen que observarla provoca una sensación extraña, como si algo dentro del alma reconociera su reflejo. Tal vez porque la materia que la forma también vive en nosotros. Tal vez porque, en lo más profundo, somos la misma cosa mirándose a sí misma desde diferentes lugares del espacio. Esa conexión entre lo que brilla allá y lo que late acá es lo que da sentido a todo. El universo no nos mira desde fuera, somos sus ojos. Cuando contemplamos Andrómeda, el cosmos se contempla a sí mismo, reconociendo su propia belleza, y en ese gesto silencioso nace la paz. Porque comprendemos que no hay nada que temer, nada que perder. Lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos, ya está contenido en esa espiral de luz que cruza la noche. Deja que esa sensación se expanda por tu cuerpo. Sentí cómo la respiración se vuelve lenta, profunda, rítmica. Cada inhalación es una estrella que nace, cada exhalación, una que se apaga. Todo fluye sin esfuerzo, sin prisa, en perfecta armonía. Y en medio de esa calma, escucha lo que el universo te susurra desde el fondo del tiempo. Nada muere realmente. Todo cambia, todo vuelve, todo continúa. Andrómeda sigue su camino hacia nosotros, y en su luz viaja el mensaje más antiguo de todos, que la vida, la conciencia y la materia son una sola cosa, expresada en infinitas formas. Así, cuando levantes la vista al cielo y la busques, sabrás que no estás mirando algo ajeno, estás contemplando tu propio origen, porque todos venimos de allí, del mismo polvo estelar, del mismo fuego, del mismo silencio. El universo no está afuera, está adentro, esperándote cada vez que respiras. A esta altura del viaje, ya no miramos a Andrómeda como un objeto lejano, la sentimos como una presencia. Una compañera silenciosa flotando en el horizonte del tiempo, avanzando despacio hacia nosotros, guiada por la gravedad y el misterio. Y en esa cercanía que aún tarda millones de años en concretarse, encontramos una lección. El universo no se mide en distancia, sino en conexión. Todo lo que existe está unido, incluso aquello que parece estar separado por el vacío. El espacio, en realidad, es un puente invisible donde todo se comunica. Los átomos que forman tu cuerpo vibran con la misma energía que mueve las estrellas. Y la respiración que tomas ahora, lenta y suave, es parte del mismo ciclo que impulsa la expansión del cosmos. En el silencio profundo del cielo, Andrómeda brilla sin intención. No busca ser vista,
simplemente existe, y, sin embargo, su existencia ilumina la nuestra. Es un recordatorio de que la belleza no necesita ser comprendida para ser sentida. Basta con mirar, basta con estar. En las noches más limpias, cuando la contaminación y el ruido se disuelven, Andrómeda aparece como una mancha de luz tenue, una hebra de plata flotando entre las estrellas. Para el ojo humano es apenas un suspiro, pero para la mente despierta es un abismo lleno de significado. Allí, donde el ojo ve distancia, el alma ve pertenencia. Esa luz que llega hasta nosotros viajó más de 2 millones de años. Cruzó vacíos inmensos, atravesó campos gravitatorios, esquivó polvo, superó el tiempo y aún así llegó. En ese simple hecho hay algo sagrado, porque cada fotón que toca tus ojos es una prueba de persistencia. Es el eco de algo que se negó a desaparecer. El universo no entiende deprisa, todo lo que vale la pena tarda. Los planetas tardan millones de años en formarse. Las estrellas viven milenios antes de apagarse. Las galaxias se acercan durante eras hasta unirse. La paciencia es la forma en que el cosmos escribe su historia. Quizás por eso contemplar el cielo calma, porque nos recuerda que nada importante sucede de golpe, que incluso los procesos más inmensos ocurren en silencio, a su tiempo, con suavidad. Andrómeda, con su luz antigua y su destino inevitable de encontrarse con la Vía Láctea, es una metáfora perfecta de esa verdad. Todo lo que se busca termina por encontrarse. Nada que está destinado a unirse puede permanecer separado para siempre. Y si lo pensás, eso no ocurre solo allá arriba. También en nosotros hay movimientos que tardan en completarse. Sueños que viajan, emociones que cruzan el tiempo, deseos que se acercan lentamente hasta alinearse con nuestra vida. Somos galaxias en miniatura, buscando siempre el equilibrio con lo que nos rodea. Quizás el amor, la amistad, la calma, funcionen como la gravedad, atraen, moldean, sostienen. Son fuerzas invisibles, pero reales. Son las que nos mantienen girando sin caer. En el fondo, todo lo que el universo hace desde la órbita de una luna hasta la colisión de dos galaxias es un intento de unión. Todo lo que se mueve hacia algo. Y nosotros, aunque no lo sepamos también. Mientras pensás en eso, imagina que flotás sobre el cielo nocturno. Abajo la Tierra descansa. Arriba, Andrómeda te observa desde la distancia, con su luz paciente. No hay ruido, no hay tiempo, no hay fronteras. Solo un silencio tan profundo que parece contenerlo todo. Tu respiración se vuelve parte de ese silencio. Inhalás estrellas, exhalás universo. Y en esa quietud inmensa, comprendes que no estás separado de nada. Que cada átomo de tu cuerpo alguna vez fue parte de un sol, de una nebulosa, de un sueño estelar. Que la misma fuerza que hace girar las galaxias es la que sostiene tu existencia. Todo está unido. Todo se mueve al mismo ritmo. Todo está en paz. Y así, lentamente, el viaje termina. No porque lleguemos a un destino, sino porque comprendemos que nunca hubo un punto de llegada. El universo no tiene fronteras. Todo está en movimiento, todo está naciendo, todo está volviendo a empezar. Andrómeda, esa espiral lejana que durante millones de años ha cruzado el silencio, sigue avanzando hacia nosotros. No con urgencia, sino con la serenidad de quien confía en el tiempo. Su luz, que comenzó a viajar cuando la humanidad aún no existía, nos toca esta noche. Nos envuelve, nos acompaña, nos recuerda que somos parte de algo que no termina. En el futuro, cuando ambas galaxias se encuentren, el cielo será diferente. No habrá una Vía Láctea y una Andrómeda, sino una nueva forma, un nuevo nombre, una nueva danza. Y aunque nosotros no estemos aquí para verla, su eco existirá en la materia que alguna vez formó nuestros cuerpos, en el polvo que vuelva a brillar, en la energía que vuelva a moverse, estaremos presentes. Porque nada desaparece, todo se transforma. Y esa es la verdadera eternidad. Mirar al cielo, incluso por unos segundos, es un acto de reconocimiento. Es recordar que lo infinito no está lejos, vibra dentro tuyo. Las estrellas no están allá arriba,
viven en tus ojos cada vez que las miras. Su luz se convierte en pensamiento, y ese pensamiento viaja de nuevo al universo, como un reflejo que nunca se apaga. Andrómeda no es solo una galaxia, es una metáfora del alma, vastísima, luminosa, llena de recuerdos y silencios, a veces caótica, a veces perfecta, siempre en movimiento, siempre buscándose, igual que nosotros. Si esta noche el sueño te encuentra, deja que lo haga con esa imagen en mente. Una espiral dorada flotando en la oscuridad, girando con una calma infinita, sin miedo al cambio, sin prisa, sin final. Imagina que flotás sobre ella. Sentí el calor suave de sus estrellas, el resplandor que se extiende en todas direcciones, la sensación de pertenecer a algo mucho más grande que vos. Tu respiración y su luz se vuelven una sola cosa. Inhalás universo, exhalás paz. Inhalás tiempo, exhalás silencio. Nada falta. Nada sobra. Todo está en su lugar. Y mientras la conciencia se apaga suavemente, el universo sigue girando. Andrómeda continúa su viaje. La Vía Láctea también. Todo sigue su curso perfecto, inmutable, eterno. Quizás eso sea el descanso. Regresar, por un instante, al mismo silencio del que venimos. Así termina nuestro recorrido por Andrómeda, la vecina más brillante de la noche, la hermana cósmica que un día nos abrazará en el espacio. Gracias por acompañarnos en este viaje por las estrellas. Que descanses, que el universo te arrope en su calma infinita, y que las luces antiguas de Andrómeda te guíen suavemente hasta el sueño.